Entonces, traen libreta ya. ¿No más? Muy bien, descríbeme. ¿Qué es lo que has hecho para construir entonces tu texto? Pues yo he estado leyendo noticias y ¿Qué cosa? como informante. Perdón, otra vez. He estado leyendo noticias y como informándome más del tema, porque regularmente no leo noticias ni investigo mucho, pero ahora pues con este tema sí lo he estado haciendo y siento que he entendido más un poco la realidad en la que estamos viviendo y cómo verla desde diferentes perspectivas, porque hay noticias como muy positivas, como todo está bien y así, y otras como más realistas en cuanto a la situación. ¿Dónde has buscado noticias? Ay, no escuché. ¿Dónde has buscado noticias? En internet y también pues he visto las de la tele. ¿Cuál tele? O sea, ¿qué canales? TV Azteca y ya. Ok. ¿Qué de TV Azteca? Ay, es que no sé cómo se llama, el de la noche. Que pasa como A a ver, las 11. Pero es que no lo veo todo porque en general no me gusta ver noticias como que no sé, me ponen triste. Pero pues sí, no, es que no sé cuál sea, creo que es Hechos o algo así. La Torre se llama. Uh-huh. Pero pues sí he podido ver mucha diferencia entre el contenido de internet y el de la tele, aunque es la misma situación. ¿Qué diferencias has notado? Que en la tele es como que tratan de calmar a la gente y como decir que no es tan grave. Y como que a veces pasan noticias bueno, estos días han pasado noticias como de España y países europeos que ya han levantado la cuarentena y como entrevistan gente que ya está saliendo un poco y pues ya todos como muy emotivos y ya como que te da esperanza de que ya va a acabar pronto, ¿no? Pero las de internet pues son como que no va a acabar pronto y que todo mal. Entonces, pues siento que es eso, que en la tele como que tratan de dar esperanza o como de dar unas noticias más positivas y en internet es más realista. Entonces, ¿qué, perdón? En internet es más realista. ¿Qué buscas en internet o cómo buscas en internet? Pues he visto, bueno, todos los días veo en Twitter como las tendencias y pues siempre hay noticias nuevas acerca del coronavirus y toda la situación del mundo. Y a veces busco pues directo en el buscador como en México especialmente. ¿Has puesto atención a cuáles son los portales de noticias con los que te encuentras? No mucho. Pues solo como que las leo y pues la verdad no me fijo mucho como en la fuente. Una vez que empiezas a leer la noticia, ¿qué haces? ¿Cómo? Una vez que empiezas a leer la noticia, ¿qué haces? Mm, Escríbeme pues, tu hábito de lectura. pues la analizo, o sea, como que empiezo a leer y veo
primero veo si las palabras con las que empieza le entiendo, porque a veces hay unas que usan como términos raros y pues no le entiendo y pues mejor no las leo. Después pues sigo leyendo y analizo como si es algo que ya había leído antes o tiene relación con algo que había leído antes. Y si sí, pues busco algo más. Y si no, pues sigo leyendo. Y pues ya, continúo leyendo y al final como que pienso en... Como que hago un mini resumen en mi cabeza de cómo... con qué me quedo o cómo lo podría resumir en pocas palabras. Esto que me dices de que si es algo que ya leíste, buscas otra cosa, explícamelo un poquito mejor. Pues sí, creo que hay mucha información acerca del tema y como que todos los portales están pues sacando mucha información diariamente. Entonces, pues prefiero no leer algo que ya haya leído antes, porque a veces creo que es la misma noticia, pero escrita diferente, pero pues al fin es lo mismo. Entonces, Estoy en clase. pues prefiero leer algo más. Pero analizo que se parezca, o sea, si se parece o no se parece. ¿Cómo analizas si se parece o no se parece? Pues leyéndola, o sea, como no leo toda, pero como con el principio puedo diferenciar si se parece a algo que he leído antes, o sea, como si lo puedo conectar con algo que he leído antes, pues ya. Okay. Ok. A ver, empecemos con lo básico. Apunta, por favor. ¿Ya lista? Sí. Ok. Primero que nada, vas a empezar por leer las noticias, pero tomando apuntes en la bitácora. Esto es bien importante. Cuando digo tomar apuntes en la bitácora es para que de verdad, pero de verdad, pero sea de verdad, tomes apuntes. Te voy a dar algunas pistas para que te voy a dar algunas pistas para que tomes estos apuntes en esta opción. Lo primero que vas a hacer es que si tiene términos raros, lo vas a leer con más detenimiento, o sea, lo vas a leer, o sea, vas a priorizar las notas que tengan términos raros. ¿Sí estamos? Sí. Yo recomiendo siempre hacer el ejercicio de buscar en un diccionario, porque acuérdate que el medio es el mensaje y el medio cambia radicalmente la forma en la que entendemos, o sea, en la que entendemos o interactuamos con el mundo. De tal manera que no es lo mismo encontrar una palabra que busqué en Google que encontrar una palabra a la que busqué en el diccionario. Para mí es muy claro porque cuando yo tenía como 15 años, no mucho más. Cuando tenía como 18, 19 años empecé a leer, y había muchas palabras que no entendía. Entonces lo que hacía era empezar a llevar glosarios de palabras.
Agarraba hojas donde organizaba las palabras que había aprendido o que conocía, las ponía en orden alfabético y luego buscaba sus definiciones. Ese hecho de buscar definiciones y apuntarlas físicamente en una libreta, en una hoja, es sin duda alguna lo que hizo que mi vocabulario aumentara más radicalmente en menos tiempo, ¿no? Pero bueno, puedes buscarlo también en Google, es más rápido, ¿no? Pero la parte importante que sí es inescapable es este ejercicio de buscar las palabras y hacer las anotaciones en la libreta. Ok. Esa es la versión fácil, esa es la versión si quieres ahorrarte problemas. La versión difícil es escríbela 5 veces la palabra a mano con su definición. El hecho de escribir a mano o sea, la palabra y su definición 5 veces, eso es lo que permite, más que ninguna otra cosa, que poco a poco el cerebro vaya acostumbrándose a que estas palabras nuevas se integren al pensamiento cotidiano. ¿Sí estamos? Sí. Sí. Ahora, sobre las cosas que si ya leíste o no has leído, aquí no está la cosa. El primer indicador, grábense bien esa palabra, indicador. Indicador es algo que indica. ¿Sí? Hablamos de los indicadores como, o sea, del índice, porque si yo digo, esta tortuga, ¿no? ¿Cómo funciona esta tortuga? Ah, señalo con mi índice esta tortuga. ¿Sí estamos? Sí. Cuando yo era niño, yo señalaba así con este dedo. Mi mamá me decía así no, porque ese no es el dedo para señalar, es este. ¿Sí estamos? Ujú. Que nos indica que tenemos literalmente un símbolo en la mano. Cada dedo significa una cosa bien distinta. Sí. Es nuestra mano. Entonces, estos indicadores, los índices, ¿sale? Lo que nos indican, lo que nos señalan, lo que nos presentan, ¿sale? Son los mecanismos, los instrumentos, o son los, de alguna forma, los, digamos, los símbolos o los signos con los cuales, podemos llegar, digamos, a una conclusión, por decirlo así, o llegar a a una conexión, ¿sale? Pensar es conectar. Entonces, cuando hago una conexión entre dos cosas, ¿sale? Estoy produciendo un símbolo que me permite pensar. Los índices o indicadores son un tipo de signo con los cuales podemos pensar un cierto tipo de ideas. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, el indicador en el que te vas a fijar es en todas las noticias. En la parte de hasta abajo, en las noticias, hay un fragmento que dice con información de, o que dice, o sea, indica la agencia noticiosa o la agencia informativa. Entonces, busca qué es una agencia informativa, qué es una agencia noticiosa, ¿sale? Reuters, por ejemplo, me parece que es una agencia noticiosa. La agencia F, Notimex, ¿sale? Los periódicos, los medios tienen la obligación de señalar y de indicar con información de quién están haciendo su nota. ¿Sí está claro?
Sí. Sí. Entonces, se trata de que efectivamente vas a encontrar muchas veces la misma nota. Ahora, la cuestión importante no es la información que hay en la nota. Eso es importante, pero eso no es lo más importante ahorita. ¿Sí estamos? ¿Ahora jugaste este juego de las 10 diferencias o las 10 diferencias en la parte de atrás de la caja de cereal? Sí. Sí. Vas a hacer exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Vas a agarrar dos notas, que las dos vengan de la agencia F, por ejemplo, y vas a ver las 10 diferencias entre la nota del Universal y la nota del Reforma. ¿Sí está claro? Sí. 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 Este es el primer paso. Aquí es donde empieza. Los problemas que hemos estado encontrando, ¿sale? Revisa en la tarjeta de los de la tarde, revisa los comentarios y los avances que están teniendo, porque el problema que tenemos es de forma, no es de fondo. Ujú. Entonces, el fondo pues, es la información. La información no es lo importante ahorita, lo importante es la forma. Entonces, se trata de que puedas pensar y presentar o sea, este ejercicio o esta actividad pensando más bien en cómo, cómo se resuelve el problema de la forma, no del fondo. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Bien, entonces. ¿Alguien que haya hecho algo diferente? A la experiencia que menciona Mariana, o esta es la experiencia común? O sea, yo al principio me estaba enfocando como en un tema más eh, de ecología, en el sentido en el aislamiento que me había afectado de forma positiva, pues porque realmente creo que en lo que no nos ha afectado es en forma negativa, por ejemplo, proyectos, cosas como cosas que queremos hacer y situaciones en la escuela como que las ha afectado negativamente. Entonces, pues yo estaba buscando como el lado positivo de todo esto y yo había hablado de cómo algunas especies habían reaparecido, o sea, especies que habían pensado que estaban en peligro de extinción, realmente ahora han encontrado más de su especie, pero no sé por qué decaí en el tema. O sea, como que no, o sea, como que hay fotos, hay fuentes, pero no se puede decir que es como, no es como que no sea verídico, solo, no sé, siento que quise ser muy optimista y no lo vi objetivamente y lo veo como, ay, sí, o sea, reaparecieron, pero pues, ¿qué se va a hacer? Entonces, no sé, yo iba por ese lado, pero después empecé, por ejemplo, igual como Mariana, a ver en Twitter que, por ejemplo, ya se hicieron una propia sección de COVID, en donde suben información de varios países, de varios lugares, o sea, de noticias, de periódicos que tienen sus cuentas. Entonces, no sé, creo que me fui más por el lado de Mariana de verlo por los hechos que quedan en otros países. A ver, otra vez, me confundiste bastante el final. Que en Twitter, o sea, me tocó ver que abrieron una sección que dice literalmente COVID-19 y ahí dan noticias como de varios periódicos que tienen su página oficial de Twitter, eh, dan noticias pues mundiales y pues por ejemplo ayer publicaron algo de que creo que en Chile habían habido manifestaciones por el desabasto de insumos, de recursos para poder combatir
pues esta pandemia. Entonces como que cambié mi enfoque a algo más, am, no político, o sea, pero sí más social. Pues, Mm. Um, um, ok, entonces, me estabas diciendo, Benay. ah, pues sí, eso de que pues en Twitter hay como muchas noticias internacionales, em, o sea, noticias de Chile, noticias de Brasil, o sea, las suben como, mm, pues cambian como como que dentro de esa misma área, o sea, esa sección de COVID, cambian las tendencias, entonces como que hay nuevas y como que resaltan las más leídas y así. Pero creo que igual, igual que Mariana, lo que estoy haciendo no es tanto checar la fuente, sino como lo que dicen. Y pues ya vemos que tenemos que checar la fuente. Y también es muy importante, ay, ¿cómo se llama? A ver, un segundito que... Um, sí, o sea, prestar atención más bien a las fuentes informativas, digamos. O sea, de dónde vienen los datos, de dónde viene o sea, cuál es la nota original. Porque digamos que ahí es donde vamos a encontrar más razones acerca de pues, por qué se dice lo que está diciendo esta persona, ¿no? Que a través de pues, del medio final, más bien hay que ver cuáles son las texturas específicas, cuáles son los cambios específicos que hay entre la fuente original y hacia dónde nos lleva. Sí. ¿Sí? Ok, ¿alguien más que tenga alguna experiencia distinta o esta es la común? O sea, la pregunta es nada más como para saber si necesitamos algún ejercicio extra, ¿no? Por decirlo así, o si este planteamiento que hicimos a partir de la conversación con Mariana es lo que puede reflejar mejor la realidad de los 8 integrantes de su equipo. Pues sí, yo es lo que he estado haciendo igual. Buscar en internet noticias o si veo algo en la tele que me llama la atención, pues como que lo guardo. Hagamos este ejercicio esta semana. ¿Sale? Empecemos recuerden, hay que abrir el encabezado, hacer el cajón de evidencias o de observaciones. ¿Cuáles son las cosas que nos parecen, cuáles son las cosas que nos parecen, um, relevantes, digamos, ¿no? Acerca de las diferencias o similitudes que hay entre las diferentes notas. ¿Estamos? Y hagamos ese ejercicio de, pues, básicamente,
10 similitudes, 10 diferencias o más, ¿no? Las que encontremos. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre estas diferentes notas? También, si no hay 10, pues no hay 10 y ya. O sea, tampoco es a fuerzas. Ok. ¿Verdad? Sí. Mientos. Por último, tengo una pregunta más. Ya que estamos grabando estos videos, a lo mejor podríamos subirlos en un espacio para compartir con sus demás compañeras y compañeros, ¿no? Sí, Podríamos hacer eso, a lo mejor incluso le podemos cambiar el video para que aparezca otra cosa o aparezca una imagen como podcast, pero sí creo que sería importante pues que estén más o menos al tanto de qué es lo que se puede hacer también, ¿no? Porque como les digo, estos consejos o este tipo de precisiones son relevantes pues para otras personas que también quieran desarrollar sus habilidades de lectoescritura, ¿no? Entonces, bueno, eso. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Yo. Entonces, ahorita solo, bueno, esta semana solo hacemos el ejercicio de comparar noticias y ver diferencias y similitudes. O sea, no tenemos que escribir nada ni nada. O sea, podrían empezar a hacer una siguiente propuesta, pero empecemos mejor con o sea, escribir en concreto en la bitácora, ¿no? Todavía no hagamos, todavía no presentemos un avance del trabajo, digamos. sí. Ahorita hagamos nada más el ejercicio de apuntar en la bitácora. Ok. Entonces, hacemos el ejercicio y acá lo comentamos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Sí. Ok. Va. ¿Sí? Coméntenlo entre ustedes, eso sí. Hagan comentarios entre ustedes para ver qué es lo que se van encontrando, cómo se van sintiendo con el ejercicio, qué cosas van viendo. ¿Sale? Ok. Sí. Y la clase, ay, ¿cómo se dice? La clase grabada, ¿usted la sube? O sea, para nuestros compañeros. Hago una edición, les mando una propuesta para que la vean y ya me digan qué les parece. Ok. 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 ¿No? Sí. Va. ¿Alguna otra duda? No. No, profe. Sí, yo tengo una duda. El ejercicio de las noticias solo va a ser como de una sola noticia y ya con lo que comenta el equipo, pues vamos sacando más comentarios y análisis y así, o de varias noticias, o como, o de las que nos encontramos nosotros. Tantas noticias como puedan. Ok, Tantas noticias como puedan. A veces, o sea, si encuentras 2 o 3 noticias del mismo problema ajá, digamos, del mismo evento, 5 noticias o 3 noticias en diferentes medios, pero que son del mismo evento, entonces esto es bien importante porque aquí vas a poder encontrar o vas a poder visualizar un cambio, digamos, en alguna clase de textura de la nota, ujú, cambiar el evento, digamos, ¿no? Tenemos que avanzar o caminar, digamos, un tramo largo en el sentido de que tenemos que empezar a aprender varias cosas en la marcha, pues de aprender a otra cosa, digamos, porque lo que tenemos que aprender es de sociedad y multiculturalidad, pero para entender de sociedad y multiculturalidad tenemos que saber de, pues, cómo buscar noticias, y para saber cómo buscar noticias o leer noticias necesitamos saber de agencias informativas, tipos de periodismo, y un largo, etcétera. Entonces, más bien es eso. Mientras más notas puedan hacer, más rápido vamos a avanzar, ok, ¿no? Entonces, el encabezado lleva, ¿no? Hora, fecha, ¿no? ¿Cuál es la nota? Es decir, el nombre de la noticia. La nota
actividad, el evento que están reportando y el medio informativo que está, o sea, que está a cargo de esa nota. ¿Sí estamos? Sí. Sí. Venga. ¿Alguna duda entonces hasta acá? Mm, No. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No hay nada? No, profe. Entonces, hagamos esta semana este ejercicio y nos vemos entonces la siguiente semana con los resultados de este ejercicio para ver entonces de qué manera avanzamos o qué tan ágilmente avanzamos en una semana. sí, Va. Ok. Venga. gracias. Gracias, profe. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Bye.